Tenga muy buenos días. Haremos la revisión que corresponde esta semana a la guía de ciencia fase 3, semana 3. El tema es anatomía y fisiología de los órganos del sentido del olfato. Nos vamos de una vez a la introducción, donde nos dice o nos pone como ejemplo, dice ahí que rico huele. Es la expresión que usamos en muchas ocasiones al estar cerca de algo que tiene un agradable aroma. También emitimos otras expresiones contrarias a la mencionada como guácala, que feo huele, cuando estamos cerca de algo con olor desagradable. Parecería que a veces nuestra nariz nos hace sentir olores que no queremos, pero este acto tan cotidiano que damos por sentado tiene un trasfondo más profundo y mucho más interesante, de tal forma que involucra recuerdos, sentimientos y cariño. Veamos de qué se trata todo esto llamado olfato. Esta parte de introducción es importante leerla siempre, pero no necesario copiarla tal como está. ¿Qué es el olfato? Esto sí va con molde de letras y copiamos la pequeña definición que nos aparezca. Es un tipo de sistema sensorial conectado con el sistema nervioso y el cerebro especializado en detectar estímulos de olor. Y ahí nos aparece una imagen de un niño y nos dice que la nariz es la parte más representativa del olfato y es el canal principal para detectar olores y respirar. Los olores son propiedades de algunas sustancias en el aire que percibimos al inspirar. Existe una amplia variedad de estos olores que van desde los más agradables y sutiles hasta los más marcados y repulsivos. Por tanto, las sustancias odorantes en realidad son partículas muy pequeñas, invisibles a la vista, que ingresan a la nariz y son captadas por una zona llamada bulbo olfatorio, que es donde se perciben los olores. Y nos aparece acá un dibujo donde nos aparecen las partes principales por donde nosotros percibimos los olores. Ahí nos aparece señalada la cavidad nasal, el epitelio olfatorio, que son en la parte de arriba de la cavidad nasal. También tenemos células nerviosas y fibras. Está el bulbo olfatorio, el nervio olfático, que son como los principales a donde llegan esas partículas que tienen el olor. Y ahí se encuentran células de soporte, células olfatorias, las fibras nerviosas y la glándula mucosa. Y ese es el esquema de la cavidad interna nasal por donde pasan los olores y llegan al epitelio olfatorio, parte del bulbo olfatorio. Nos dice que estos tejidos internos de la cavidad nasal son células muy sensibles a los odorantes, que son básicamente moléculas aromáticas. Las células transmiten la información de los olores por el nervio olfativo hasta el cerebro. Es ahí donde se detectan y se interpretan los olores. Las células olfatorias son muy sensibles, ya que deben detectar cantidades muy bajas de olores específicos en el aire. Toda la anatomía de la nariz interna y sus funciones son propias de un sentido sensorial del tipo quimiorreceptor. Es bueno recordar que la nariz también forma parte del aparato respiratorio. Entonces, en ambos casos, respiración y olfato, la función principal de la nariz es recoger y canalizar el aire. Sumado a esto, también ayuda a percibir los sabores y el gusto. También nos menciona que en el aroma está el gusto. En humanos, el olfato está bien desarrollado para captar e identificar una gran cantidad de aromas, aunque esto no es nada extraordinario, ya que otros mamíferos tienen este sentido muchísimo más desarrollado. Este es el mismo mecanismo que siguen otros animales que poseen este órgano o estructuras similares o análogas. Se conoce que hay otras especies, como el olfato, mucho más sensible que el del humano. Muchos mamíferos poseen el olfato muy desarrollado gracias a las características de su órgano olfativo, sobre todo en perros es muy potente.
Nos menciona abajo de la imagen que los mamíferos, como los perros, tienen un sentido del olfato mucho más potente que los humanos y su capacidad de detectar una mayor variedad de olores. Y nos dice, ¿has notado cómo los olores buenos hacen que reaccionemos rápidamente? Sucede que el sentido del olfato está íntimamente ligado al sentido del gusto, ya que ambos responden a estímulos químicos. Desde muy pequeños, los niños son capaces de reconocer o discriminar aromas agradables de los desagradables. Evolutivamente, los humanos han desarrollado la capacidad para relacionar los aromas atractivos con la buena calidad de los alimentos y los aromas desagradables con los alimentos en descomposición o de mal sabor. Y nos dice en las imágenes que hay más probabilidades de que un niño pequeño se sienta atraído por el aroma de un pan recién horneado y que rechace el olor del pescado muerto. También los olores para recordar. Y acá nos dice que una característica del olfato es la capacidad de asociar aromas con ciertas experiencias vividas o momentos. El olor a sopa de gallina o de una quesadilla recién horneada puede que a muchos les recuerde a sus abuelitas o mamás. El olor a ropa limpia, ese olor a nuevo cuando sacas un juguete de su caja por primera vez, probablemente te hagan recordar algunas experiencias pasadas o personas en específico. Con perfumes sucede lo mismo. Muchos relacionan el olor de los perfumes con la persona que quieren. Esto ocurre porque la zona del cerebro que interpreta los olores está conectada directamente con el hipocampo y la amígdala, que son zonas dedicadas a la memoria y a las sensaciones de afecto y aversión, respectivamente. Por eso, a lo largo de la vida, cuando guardamos todo un repertorio de olores en nuestra memoria, lastimosamente, a medida pasa el tiempo, perdemos gradualmente la capacidad de captar más aromas. Entonces, el olfato es uno de los sentidos muy importantes para nosotros y como podemos ver, está relacionado con otros sentidos, está relacionado con la memoria también y que es muy importante porque por medio del sentido nosotros podemos identificar alimentos que van a ser agradables para nosotros o que puede que no lo sean porque ya están en descomposición y ya no son de beneficio para nosotros. Y eso es lo que corresponde a la guía de ciencias. Para trabajar esta guía en forma de resumen, no es necesario que copiemos todo. Con que nosotros aprendamos a identificar en qué consiste el olfato, para qué nos sirve, cómo podemos cuidarlo y lo importante que es para nosotros, eso es lo que debemos de aprender de esta guía. Entonces acá nada más copiamos definiciones básicas de qué es el olfato, podemos hacer los dibujos como este de la figura número 2 y escribir lo importante que es el olfato y las partes principales según ese esquema. Luego nos vamos a ponte a prueba, dice el número 1. El sistema sensorial está conectado con el sistema nervioso y el cerebro, detectando estímulos de olor. ¿Esto será verdadero o falso? De todos los mamíferos, los seres humanos son quienes tienen el sentido del olfato más desarrollado. ¿Será verdadero o falso? Las sustancias odorantes son partículas muy pequeñas, invisibles a la vista y que ingresan a la nariz. ¿Verdadero o falso? El sentido del olfato está íntimamente ligado al sentido del gusto y ambos responden a estímulos químicos. ¿Verdadero o falso? En la nariz hay una zona llamada bulbo olfatorio que es donde se perciben los olores. ¿Verdadero o falso? Siempre intentemos responder esto según la lectura que nosotros hayamos hecho. Y tenemos por acá en la parte de resuelve, adivina quién es. Y en esta actividad la va a realizar con la ayuda de sus padres o de personas adultas. Antes de iniciar, debemos elegir 5 a 10 muestras de alimentos de origen variado. Las colocan en cajitas pequeñas sobre de papel o recipientes de tal forma que no sean visibles, pero que permitan percibir su aroma y luego la van a enumerar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número 1, solicitar a los padres que te cubran o tapen tus ojos.
Luego que te ayuden a sentarte en la mesa o un lugar cómodo con todas las muestras ya en las cajitas o recipientes colocadas frente a ti. Toma la muestra número 1 en orden de izquierda a derecha o viceversa. Una a una debes acercarlas a tu nariz, olfatearla cuidadosamente e identificar a qué corresponde. Sigue ese orden, que tus padres anoten el nombre de la muestra que tú has dicho. El número 3, al terminar de identificar todas las muestras, destapa tus ojos y una a una compara lo que identificaste con lo que realmente hay en cada cajita o recipiente. Al final, anota cuántos aciertos obtuviste. Luego de la experiencia, anota el nombre de todas las muestras ocultas y a la par el nombre del olor que identificaste con los ojos cerrados. Luego responde, ¿qué muestras fueron totalmente diferentes al olor que percibiste? De todas las muestras que oliste, ¿hubo una o varias que te parecieron desagradables? ¿Por qué? ¿Alguna de las muestras te hizo recordar algo o lo asociaste con alguien? Presta atención a las indicaciones que te dará tu docente sobre la forma que usarás para presentar las evidencias de tu experimento y a las preguntas que contestaste. Entonces, en esta guía que vamos a trabajar, el dibujo del olfato, una pequeña definición o las utilidades para este sistema que es el olfato, y luego realizamos el experimento en casa, los que podamos hacerlo con un familiar, y los que estamos en semipresencial lo haremos en la escuela, y los que estamos de manera virtual pues tienen que tener preparados los materiales para el día que corresponde conectarnos para revisar esta clase. Entonces, vamos podemos pegar las indicaciones del procedimiento que vamos a realizar y luego escribir las experiencias. Si pudimos hacerlo, si identificamos los olores correctamente, si en cuantos fallamos, si los relacionamos con alguien más, si nos recordó algo más. Entonces, esas anotaciones debemos de hacer. Y esto es lo que corresponde a la guía de ciencias para esta semana.